Así huyeron los agresores en las inmediaciones de un bar en Morelia. Según el comisionado de seguridad local, se trató de un ajuste de cuentas entre la delincuencia organizada. ¿Qué pasó allí? Veamos. Bienvenidos al Caporal del 18 de octubre. ¡Comenzamos! Esto que verás a continuación ocurrió en Matamoros, Tamaulipas. Hombres armados robaron autos para sus enfrentamientos y para hacer los narcobloqueos. Un video que fue grabado ayer domingo 17 de octubre. ¿Qué carro fue? ¿Cuál? Negro. Sobre esto que ocurrió exactamente en Matamoros, Tamaulipas, te traje un video a este canal ayer. Estás viendo la imagen miniatura. Te dejo el link en la descripción de esta transmisión por si quieres los detalles de los enfrentamientos, de las persecuciones, que lo que te acabo de mostrar es una parte de todo lo que ocurrió ayer. Por cierto, y quiero aprovechar para agradecer a los miembros de este canal. Gracias a ustedes es posible este tipo de contenido. Cuando hablo de inseguridad, sobre todo de alto impacto, sobre todo de este tipo, como el video de ahorita, como el video que te traje hace unas horas, son videos que no monetizan. Es decir, que YouTube no les pone ni un anuncio, o no suele ponerle anuncios, no me representa ningún ingreso por los temas que abordo. Aún así, este contenido es gracias a los miembros que mes con mes, con una aportación, me apoyan con la generación de este tipo de contenidos. Tú puedes apoyar este proyecto. En el comentario fijado dejo allí el link. Muchas gracias. Alrededor de las 10 de la noche con 37 minutos de ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, hombres armados irrumpieron en una casa del fraccionamiento Finca Bonita y abrieron fuego en contra de quienes estaban allí. Eran 3 menores de edad los habitantes, los que estaban en ese domicilio. Por lo tanto, el balance fue que los sicarios mataron a una niña de 4 años de edad. Mataron a un jovencito de 16 años de edad. La Fiscalía de Género ha dado detalles sobre esta misma agresión y ha detallado que los 2 menores de edad fueron trasladados al hospital, todavía con vida, pero fallecieron allí, y que también hubo un herido, un joven de 16 años de edad. Este es otro caso de violencia que toca a menores de edad, que pues se suma también a temas como el que te traje hace unas horas, como el video que te traje hace unas horas. Estás viendo en pantalla la imagen en miniatura del hombre que mató a su padrastro, a su mamá, a su esposa y a sus 2 hijas. De este video también te dejo el link en la descripción de esta transmisión y una tarjeta aquí en la esquina. Durante los primeros minutos de ayer domingo, policías de Cuernavaca, en el estado de Morelos, fueron alertados de un ataque a tiros en la colonia Satélite. Según las autoridades, en una casa donde se estaba realizando una fiesta, llegaron hombres armados y abrieron fuego en contra de quienes estaban allí. El balance: 7 personas heridas de gravedad y una persona asesinada. Policías, luego de recibir el reporte de la agresión, se movilizaron de inmediato a la zona, pero para cuando llegaron, los agresores ya se habían dado a la fuga.
Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda de los agresores, pero hasta este momento no existe reporte de detenidos. Este es el lugar en donde ocurrió la agresión. No, fotos, espérame, estoy tomando fotos, espérame. Sé que este tema de Cuernavaca, Morelos, sé que este tema puede parecer el tema principal, tienen cierta semejanza, pero se tratan de acontecimientos distintos a lo ocurrido en Morelia, Michoacán. En Morelia, Michoacán, el balance de la agresión fue de 6 asesinados y 2 personas heridas. Ese es el tema principal. Ocurrió la madrugada de este lunes a las 3:30 de la mañana, cuando hombres armados llegaron a las inmediaciones del bar Cantina La 25 Cervecería, ese es el nombre, bajaron de la camioneta donde viajaban y abrieron fuego en contra de las personas que estaban allí en la vía pública afuerita del bar. He detenido el video aquí porque lo que siguen son ráfagas, son las ráfagas y el asesinato de varias personas, de las personas que están ahí paradas. De hecho, posterior a esto, una vez que bajan estas personas de la camioneta, llegan otros 2 vehículos más con hombres armados, una camioneta negra, y un auto blanco. Estos hombres bajan de estos otros 2 vehículos y también empiezan a disparar en contra de la gente que estaba allí afuera del bar. El ataque ocurrió en la avenida Enríquez Ramírez. Se trata de una zona en donde hay varios supermercados, hay varios centros comerciales. Y de manera inicial, autoridades reportaron la muerte de 3 hombres y 5 personas heridas. Sin embargo, de estos 5 heridos, 3 fallecieron mientras recibían atención médica, por lo que el balance final fue de 6 asesinados y 2 heridos. La Fiscalía hasta este momento, la Fiscalía del Estado, ha revelado la identidad parcial de 3 de las víctimas. Horas más tarde, la policía de Morelia informó que encontró abandonados 2 de los 3 vehículos que fueron utilizados por los agresores. La prensa local también ha identificado a una de las víctimas como Juan Ríos, un joven de 30 años de edad, un empresario millonario muy joven, acusado, según la prensa local, de ser violento y cuestionado por el origen de su riqueza. Sobrino también del exdiputado federal Raúl Ríos Uribe, que aseguraba tener la protección de un exdiputado local y un exalcalde priista que tenía vínculos con los caballeros templarios. Sobre todo este hecho, el comisionado de seguridad en Morelia, Alejandro González, hizo una serie de revelaciones. Para empezar, consideró esta agresión como un ajuste de cuentas del crimen organizado. Reconoció que la policía municipal estaba cerca del lugar de la agresión al momento de la agresión. Sin embargo, no intervinieron los policías municipales por 2 motivos. Uno, no le corresponde a la policía municipal intervenir en este tipo de agresiones, sobre todo, porque, y ese es el segundo motivo, porque fueron rebasados por la capacidad de fuego. Los delincuentes estaban mejor armados que los policías municipales que se encontraban allí cerca del lugar. También el comisionado reveló que el bar estaba operando fuera del horario de servicio. A las 3:30 de la mañana debieron estar cerrados todos los negocios de este tipo, como este bar. A raíz de este acontecimiento, en redes sociales han comenzado a ser compartidos varios videos sobre peleas afuera del bar, peleas a golpes protagonizados por mujeres. Aunque hay usuarios que aseguran que fue una pelea de mujeres lo que dio origen a la masacre de esta madrugada, hasta ese momento no existe un elemento que lo confirme, porque además se tratan de videos de peleas de mujeres que no datan de hoy, que no datan de horas antes o de minutos antes de esta agresión, aunque las peleas sí han existido, aunque son de otras
fechas. Te comparto alguna de estas imágenes. Nos vemos mañana. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias a todos. Buenas noches.